Tengo 95 años y durante casi 50 de ellos perseguía un fantasma llamado éxito, solo para descubrir que el precio que pagué fue mi propia vida. La sociedad te vende una mentira peligrosa, que el sacrificio de hoy garantiza la felicidad del mañana. Ese es el mayor fraude de todos. La verdad, que aprendí de la manera más dura, es que sacrificar tu salud, tu tiempo y tu paz hoy solo te garantiza un mañana más enfermo, más pobre y más solitario. Un ataque al corazón a los 58 años fue la factura que me pasó la vida. Pero esa experiencia cercana a la muerte fue el comienzo de mi verdadera vida. Una vida que ya dura 37 años más y que es infinitamente más rica. Y he resumido cada lección en un atajo para ti. Así que te pido que te detengas, respira profundo y escucha con atención la historia de un anciano que cometió todos los errores posibles para que tú no tengas que hacerlos. Si te niegas a llegar al final con el alma llena de arrepentimientos, suscríbete para unirte a los que buscamos la sabiduría. Deja un comentario y dime qué sacrificio ya no estás dispuesto a hacer. Esta no es solo mi historia, es nuestro mapa para salir de la rueda de hámster. Juntos. ¿Sabes? Durante mucho tiempo pensé que el éxito tenía un olor particular. Era el olor a ozono y una vieja máquina de fax escupiendo papeles toda la noche, mezclado con el sabor amargo del tercer café recalentado, bebido de una taza que nunca se lavaba. Recuerdo ese olor. Recuerdo la noche en que fue más fuerte que nunca. Mi hijo cumplía 7 años. 7. Hubo un pastel, creo, velas. Mi esposa me llamó. No quiere soplar las velas sin ti, me dijo. Al otro lado de la línea podía escuchar la fiesta, las risas de los otros niños. Pero en mi oficina el único sonido era el zumbido electrónico de los informes que llegaban. No puedo, le dije. Es por su futuro. Esta reunión de mañana lo asegurará todo. Yo realmente creía eso. Creía que estaba construyendo un castillo para mi familia, ladrillo a ladrillo. La verdad, lo único que ese niño de 7 años quería era a su padre, no el castillo, el presente, no el futuro. Hoy esos informes son polvo, pero su rostro en mi memoria, esa pequeña decepción que intentaba ocultar, es un fantasma que nunca me ha abandonado. Esa noche no fue la excepción, era la regla. El cansancio era una medalla de honor que llevaba con orgullo. Recuerdo haber alardeado ante un colega más joven, un muchacho con los ojos llenos de ambición y miedo. He dormido 9 horas, en toda la semana, le dije, como si fuera un general informando sobre una victoria en la batalla. Me miró con admiración. Pobre chico. Yo veía al sueño como al enemigo. El descanso era para los débiles, para los que no tenían las agallas necesarias. Mis victorias se celebraban bajo la luz fría y enfermiza de una oficina vacía a las 2 de la madrugada. Ese zumbido fluorescente, constante, implacable, hacía que mi piel se viera gris en el reflejo de la pantalla oscura de la computadora. Mis ojos ardían constantemente. Ese era el precio, me decía a mí mismo. Yo no estaba derrotando a la competencia. Estaba librando una guerra de desgaste contra mi propio cuerpo. Y cada hora de sueño que me robaba a mí mismo era un préstamo que mi cuerpo algún día reclamaría con intereses brutales. Y en casa yo era un espectador.
Mi esposa lo intentaba. Me mostraba las fotos de las vacaciones que había tomado con los niños, vacaciones a las que yo nunca iba. Yo pasaba las fotos, sintiendo el papel brillante bajo mis dedos, pero mi mente estaba a 1000 kilómetros de distancia, atrapada en la siguiente conferencia telefónica, en el siguiente problema por resolver. ¡Qué bonito! Precioso, murmuraba, sin ver siquiera los colores, las sonrisas. Sentía el peso del teléfono móvil en mi bolsillo. Era como un ancla que me arrastraba de vuelta a lo que yo consideraba mi verdadera prioridad. Después de un tiempo, ella dejó de mostrarme las fotos. Yo estaba físicamente presente, pero mi alma no lo estaba. Miraba las imágenes de la vida de mi familia como un extraño que ve una película sobre la vida de otras personas. Y lo más aterrador de todo es que me parecía completamente normal. Era el sacrificio necesario. Yo era una máquina finamente ajustada, un motor de alto rendimiento construido para producir, para ganar, y en el fondo sentía que era invencible, que nada podría quebrarme. Y entonces, el cuerpo que había tratado como a una herramienta, como a una bestia de carga, se fue a la quiebra. No fue un proceso lento y gradual, fue un colapso, repentino, violento y total. El primer aviso de desalojo llegó durante la presentación de un contrato millonario. Estaba en la cima de mi poder, mi voz resonaba por la sala de conferencias, cada palabra afilada, cada gesto calculado. Y ahí lo sentí, una punzada, aguda, caliente, justo en el centro del pecho, como si alguien me hubiera clavado un cuchillo y lo hubiera retorcido. Indigestión, me dije a mí mismo, el almuerzo apresurado. Seguí hablando, no perdí el hilo, no cometí un solo error en la proyección, pero debajo del traje caro había estallado una guerra civil. Sentí un sabor metálico en la boca, el sabor del pánico. El cuello de mi camisa, siempre perfecto, de repente se sintió como una soga que me estrangulaba. Y mi propia voz parecía venir de muy lejos, como si otro hombre estuviera hablando mientras yo solo miraba impotente. Mi cuerpo estaba gritando. Estaba ondeando una bandera blanca y suplicando una tregua. Pero mi ambición, ese susurro adictivo y tóxico, me decía que solo era un inconveniente, que el dolor era temporal, pero la victoria para siempre. El cuerpo siempre dice la verdad, especialmente cuando te niegas a escucharlo. No recuerdo haber terminado la presentación. No recuerdo haber estrechado manos. Lo siguiente que recuerdo es una luz blanca cegadora y un olor. Ese olor a hospital, limpio y aséptico. Un olor que intenta encubrir el hedor de la enfermedad, pero nunca lo logra. Me desperté en la unidad de cuidados intensivos. El amo del universo, el hombre que movía los mercados con una llamada telefónica, estaba allí. Tendido, un cuerpo roto en una cama que ni siquiera me pertenecía, conectado a tubos y cables. Una enfermera, con una eficiencia que rozaba el aburrimiento, ajustaba mi vía intravenosa. Para ella yo no era nadie. Era solo otro corazón que había fallado, un expediente más por llenar. Esa fue la verdadera humillación. No el dolor, no el miedo. Fue la absoluta y total insignificancia. Y había un sonido que se convirtió en la banda sonora de mi bancarrota. El pitido, rítmico, constante, burlón. Bip, bip,
Bip. Cada tono era un eco, una burla que marcaba cada segundo de la vida que había desperdiciado. Ninguno de mis millones, ninguno de mis logros importaba en esa habitación. Mi imperio de papel no podía comprarme un solo latido de un corazón sano. La verdadera bancarrota no es financiera, es biológica, y los intereses son impagables. Y entonces la vi, a mi esposa. Estaba sentada en una silla junto a la cama. No lloraba. Simplemente se veía cansada, un cansancio profundo, de años. Y la miré a la cara y por primera vez vi realmente las líneas de preocupación alrededor de sus ojos, las finas arrugas junto a su boca. Y tuve la claridad más dolorosa de mi vida. Habían sido mis victorias, mi éxito, los que habían dibujado esas líneas allí. Extendió su mano y tocó la mía. Sentí el frío roce de su anillo de bodas, un objeto que había estado en su mano durante 30 años, pero que de repente parecía pertenecer a una extraña. El silencio en la habitación era algo físico, pesado, denso, asfixiante. Un abismo de 30 años de cenas perdidas, conversaciones vacías, ausencias. Yo, el gran comunicador, el maestro de la persuasión, no tenía una sola palabra que decir. Habíamos pasado toda una vida juntos, pero éramos dos extraños compartiendo una rutina, unidos solo por un apellido y una hipoteca. La amaba, en teoría, pero la descuidé en la práctica, día tras día. El precio de mi imperio fue la intimidad con la única persona que realmente importaba. Allí, en esa habitación estéril, rota y silenciosa, lo entendí. No había construido un reino, había cavado un hoyo y estaba completamente solo en él. El verdadero cambio no ocurrió en el hospital. Ese fue solo el diagnóstico, el anuncio de la bancarrota. El verdadero punto de inflexión, la firma de mi acta de liberación, ocurrió una semana después, en casa. Todavía estaba débil. Mis movimientos eran lentos, cuidadosos. Sin embargo, el hábito es un músculo que no se atrofia. Me levanté, fui a la cómoda a vestirme, como lo había hecho durante casi 40 años. La misma rutina, la misma secuencia. Y entonces mi mano se estiró, por puro reflejo, para agarrar el reloj. Ese pesado reloj de oro. Mi mano se congeló en el aire, a centímetros de él. Y lo vi. Por primera vez lo vi de verdad. Allí, sobre la madera oscura, no era un reloj. Era el motor de mi enfermedad. El capitán del barco que yo mismo había hundido. Cada eslabón pulido de su correa era un día perdido. Cada tic-tac que no escuchaba, pero sentía, era un latido del corazón de mi esposa que yo había ignorado. Sentí su peso en la palma de mi mano antes de siquiera tocarlo. Un peso muerto, frío, inerte. Acerqué mi rostro y vi mi propio reflejo distorsionado en el oro. Vi a un hombre pálido, con ojos hundidos y asustados. Y una ola de asco, una náusea que venía del fondo de mi alma, me subió por la garganta. El brillo de ese metal, que alguna vez representó todo lo que yo quería ser, de repente parecía el brillo de una fiebre, de algo podrido. Eso no era un símbolo de estatus, era un grillete. Y después de 40 años, por fin sentí su peso aplastante. En ese instante, la decisión estaba tomada. No hubo debate, no hubo vacilación. Fue una claridad cortante, como un rayo de sol que atraviesa el polvo
de una habitación cerrada durante décadas. Tomé el reloj. Su frialdad era repulsiva en mi piel. No lo tiré contra la pared. No hice una escena. Fui al cajón inferior de la cómoda, un cajón que rara vez abría. Estaba lleno de corbatas de seda que nunca usaba, gemelos que guardaba para ocasiones que nunca llegaban. Aparté las corbatas, hice un hueco en ese cementerio de formalidades y lo dejé caer allí dentro. El sonido. Nunca olvidaré ese sonido. Un golpe sordo de metal contra madera, seguido inmediatamente por el suave susurro de la seda cayendo sobre él, amortiguándolo, enterrándolo. Y luego cerré el cajón. El clic, ese clic definitivo. Fue el sonido más liberador de toda mi vida. La verdadera libertad no significa tener el dinero para comprar lo que quieres. Es la sabiduría de liberarte de lo que te destruye. En ese momento no me estaba deshaciendo de una posesión valiosa. Estaba recuperando mi alma. Dejé el cajón cerrado y por primera vez en mi vida adulta salí de casa sin rumbo fijo, sin las llaves del auto en el bolsillo, sin la agenda en la cabeza. Simplemente caminé. Me detuve en medio de la acera frente a mi propia casa e hice algo que no había hecho desde mi infancia. Dejé de hacer. Simplemente me quedé allí de pie y levanté el rostro. El sol de la tarde tocó mi piel y lo sentí. No como una luz que me decía que el día se acababa y que tenía que apresurarme. Sentí el calor. Un calor real, físico, penetrante, que parecía derretir una capa de hielo desde adentro hacia afuera. Escuché la risa de unos niños en un jardín vecino. El olor a pasto recién cortado llenó mis pulmones. Durante 40 años, el sol había sido solo la aguja de un reloj universal que me decía si llegaba tarde o temprano. Ese día se convirtió en otra cosa. Se convirtió en una fuente de energía, un recordatorio silencioso y poderoso de que el universo no funciona con plazos trimestrales ni informes de rendimiento. Allí, de pie en la acera, sin destino y sin prisa, lo entendí. Ese era el primer día de mi vida, de la vida verdadera. Todo lo demás había sido solo un largo y ruidoso preludio hacia la muerte. Ahora escucha. Tengo 95 años. Sé lo que te espera al final del camino en el que quizás te encuentras ahora. El camino del solo un año más, del descansaré cuando tenga éxito, del tengo que hacer esto por mi familia. Es un callejón sin salida, un acantilado. Lo sé porque me dirigí hacia él a toda velocidad. Pero encontré el camino de regreso. ¿Y tú? Tú no tienes que esperar al impacto para cambiar el rumbo. El atajo existe y está justo aquí, ahora, a tu alcance. Te veo. Veo a mi propio fantasma en ti. Te veo en los restaurantes, con los ojos pegados al teléfono, mientras tu esposa, tu esposo, tus hijos hablan con tu cuerpo vacío. Escucho la falsa urgencia en tu voz cuando dices «estoy demasiado ocupado», como si eso fuera una virtud. Veo el agotamiento al que llamas dedicación. Están sentados en el mismo tren de alta velocidad en el que yo estaba, aplaudiendo la velocidad sin darse cuenta de que las vías terminan abruptamente. Mi deber, lo único que importa ahora, no es solo disfrutar de mi segunda oportunidad. Es gritar para que los demás salten de ese tren. Y mi consejo no es una filosofía suave. Son los frenos de emergencia. Acciones concretas, nacidas del dolor. Son las reglas que salvaron todo lo que me quedaba.
Come comida real, despacio. Una semana después de salir del hospital, alguien me dio un tomate de verdad, de un huerto. Me lo comí como me comía todo, en 2 bocados, mientras pensaba en otra cosa. Pero el sabor me detuvo. Era una explosión de sol, de tierra, dulce, ácido, vivo. Y me di cuenta de que durante 30 años no había comido, solo me había estado abasteciendo de combustible. Saborea tu comida, siente la textura, tómate tu tiempo. Tu salud se construye tenedor a tenedor. Camina sin rumbo. Una vez al día, sal a la calle sin teléfono, sin destino, solo camina. Deja que tus pies te guíen. Mira hacia arriba, ve las nubes, las hojas de los árboles, la arquitectura de los edificios que ignoras todos los días. Has pasado por la vida corriendo. Es hora de empezar a notarla. Respira. No como lo estás haciendo ahora. Al menos 3 veces al día detén todo. Cierra los ojos. Lleva el aire profundamente a tus pulmones hasta que no quede más espacio. Y déjalo salir lentamente. Siente cómo entra el aire. Siente cómo sale. Has estado tan ocupado administrando tu vida que has olvidado el acto mismo que te mantiene con vida. Vuelve a tu respiración. Es el ancla hacia el presente. Estoy aquí ahora, en mi porche. Mi esposa está sentada a mi lado, leyendo. A veces nos quedamos en silencio durante 1 hora. Y ese silencio es la compañía más hermosa que he conocido jamás. El tiempo ya no es mi enemigo que corre en mi contra. Es el aire que respiro, el entorno en el que vivo. ¿Sabes qué intercambio hice? Cambié un reloj de oro por innumerables atardeceres. Cambié el ruido ensordecedor de la ambición por el sonido de las páginas de un libro al pasar. Renuncié a un imperio de papel y a cambio gané el universo entero. Ese mismo intercambio está a tu disposición, justo ahora, en este momento. La pregunta no es si puedes pagar el precio. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más puedes permitirte el lujo de no aceptarlo? No esperes a la bancarrota. La ventana de oportunidad se está cerrando.